Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todos. Ya vamos, voy a ir rápido, aunque estamos, yo creo que estamos bien de tiempo. Lo único que no voy a evitar al final es un poquito a ir sobre algunos de sus proyectos, pero usted se va a dar cuenta inmediatamente que dónde aprieta el zapato en este tema. Bien, voy a compartirles pantalla. Em, y como siempre, por favor, me interrumpen cuando sea necesario nomás, me preguntan o mandan un comentario por el chat, en caso que necesitemos explicar un poquito más algún asunto. Entonces, ahí vamos. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? Hoy son las presentaciones, entiendo. Sí. ¿Cuál es la...? Ah, y ahora no me lo sé, ¿no? Como el orden de la desarrollo de la Chuta, es clase. que lo acabo de presentar. Ya, y Llegué a ver, tan correcto. lo Ahí acabo no de tengo presentar ningún. chuta, ya comenzamos a las 19:45 hacemos el sorteo y la presentación. Comienza a las Ok, gracias. 19:45. Bien, entonces ya está. Si eso está, si eso está aclarado, parto. Voy a hablarles del tema de ética de datos y la ética tiene una bajada que, digamos, tiene una bajada y una subida que son las regulaciones, ¿sí? Voy a verlas también junto con ellas. Entonces, partamos. El tema que nos ha convocado de que entramos a este diploma, digamos, es que tenemos un nuevo escenario, ¿sí? Donde los datos juegan un rol distinto al que jugaban clásicamente. Eso nunca, nunca, por favor, lo olviden, porque eso es lo que cambia esencialmente. Probablemente eso es lo que los tiene a ustedes haciendo aquí motivadas a hacer un diploma. Lo primero, entonces, y esto tienes, voy a hacer ese repasito porque con esto voy a enganchar los temas éticos, ¿sí? Los datos hoy escapan al control individual y de las organizaciones. Y eso creo que para todo el mundo es claro, pero este es un punto central que va a tener que ver con los temas éticos, ¿sí? Lo segundo es que los datos aparecen como copia del mundo material, casi, bueno, como casi copia, digamos, como un nuevo mundo, si ustedes quieren decir un nuevo mundo paralelo es feo porque es un mundo que está relacionado, está enganchado, pero tenemos otro espacio donde movernos y donde pasan cosas. Se produce esta desterritorialización, ¿sí? Que esto va a ser muy importante para las regulaciones especialmente, y por lo tanto las legislaciones nacionales muchas veces no funcionan, ¿sí? Clásicamente el planeta, el mundo está organizado en términos nacionales, todavía hay mucho de eso, ¿sí? Y eso significa que cada nación, cada estado, nación, eh, tiene control sobre su territorio, ¿de acuerdo? Y por lo tanto todo lo que pasa dentro del territorio se sujeta a la legislación del territorio. Ujú. Y por supuesto hay comercio internacional, hay legislaciones internacionales, pero hoy día pasa mucho con los datos que están desterritorializados, ¿sí? Y pasa entonces que estoy trabajando en una empresa que tiene mis datos en algún otro país, que tiene alguna otra regulación, y eso complica bastante este tema. Y lo último son que, de los puntos que quiero resaltar, ¿sí? Son las inéditas capacidades de predicción de los datos. Esto no lo teníamos, esto no lo teníamos antes, y esto se debe, por supuesto, a los algoritmos a las nuevas técnicas de particularmente a redes neuronales, que funcionan bien, pero tiene que ver con los datos, tiene que ver con la cantidad de datos que tenemos. Esto es digamos, una suerte de segunda derivada de la estadística clásica. Y esto cambia completamente la manera en que tratábamos este tema de los datos, ¿sí? Como la importancia que tenían. La ética clásica, ¿sí?
se definía de alguna manera por el grado en que una entidad poseía agencia moral, ¿sí? Y ese grado determinaba la responsabilidad de la entidad en cuestión, y la entidad en cuestión estamos hablando de personas, organizaciones, estados, ¿sí? La agencia moral en general es causalidad, y la gente tiene responsabilidad por las consecuencias de sus acciones, ¿sí? Eso nos enseñan desde niños probablemente eso. Conocimiento, la gente tiene responsabilidad si conoce las consecuencias de las acciones. Si no las conoce, no hay responsabilidad, por supuesto. Yo no puedo ser responsable por cosas que no conozco. Y elección, el agente tiene responsabilidad si tenía la libertad de elegir entre una alternativa y otra que causara menos daño. ¿De acuerdo? Y fíjense que es un marco ético clásico, que guía mucho los marcos regulatorios clásicos de responsabilidad, ¿sí? Sobre hechos. Déjenme leerle este párrafo porque es importante, digamos. La ética en el nuevo escenario en que estamos hablando nosotros, ¿sí? Ha cambiado por dos razones, ¿sí? Voy a leerle el primer párrafo que dice: con ciertos desarrollos de nuestros poderes, y aquí estamos hablando de la potencia de la memoria digital, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de procesamiento y la capacidad de comunicación, ¿sí? Con cierto desarrollo de nuestro poder, la naturaleza de la acción humana ha cambiado. Y puesto que la ética tiene que ver con la acción, debiera seguirse que el cambio de la naturaleza de la acción humana, debido a esta tecnología, llama un cambio también en la ética, ¿sí? Y esto no es meramente en el sentido de que los nuevos objetos de acción han sido añadidos al materiales del caso sobre lo que las reglas de conducta deben ser aplicadas. Es decir, no es que vamos a agregar cosas, ¿sí? a los elementos clásicos como tratábamos la acción o la ética en el mundo clásico, sino en un sentido más radical, ¿sí? Que hay una naturaleza cualitativamente nueva, ¿sí? Y esa ha abierto la posibilidad de acciones con dimensiones completamente nuevas. Por eso les insistía tanto en esta idea de esa naturaleza nueva, es el mundo digital y la posibilidad de hacer acciones que no tienen precedentes en el mundo anterior, ¿sí? Esencialmente, y este filósofo, pueden después googlear los que quieran profundizar un poquito. Hans Jonas tiene el texto que veíamos anteriormente, que es muy bueno, digamos, para hacerse una idea de esta ética en tiempos donde la acción de uno, el radio de alcance de la acción de uno, sobrepasa lejos el ámbito de acción de un individuo, ¿sí? La ética clásica está hecha para ver lo que pasa alrededor de uno, digamos. Yo le pego a alguien, yo hago esto, yo me muevo y pasa tal cosa. Pero si yo desarrollo un software hoy día, pierdo completamente el control de quién lo va a usar y para qué, y dónde, y en qué condiciones, ¿sí? ¿Soy yo responsable? Yo debiera empezar a ser un poquito responsable de eso. Debería preocuparme. Cuando diseño el software, debería empezar a preocuparme de esas cosas, ¿sí? Los datos, yo recojo datos, ¿sí? Todos sabemos que nadie puede, digamos, afirmar con toda la certeza que siempre que esos datos van a estar seguros porque yo los tengo. Hay temas absolutamente críticos en este ámbito. La otra cosa es que lo que hagamos hoy día tiene consecuencias para el futuro. Es decir, tiene consecuencias para nuevas generaciones, aparte de lo que habíamos dicho que tiene consecuencias en otras geografías que nosotros conocemos, ¿sí? Y por lo tanto las consecuencias de cualquier cosa que hagamos se amplifican de una manera absolutamente inesperada. Y esto hace que la ética de los datos, y por lo tanto las regulaciones que en general siguen la ética, se empiecen a reformular, ¿sí? Para este ámbito. Y eso es importante conocerlo, ¿sí? Y ustedes tienen la oportunidad extraordinaria de ver ese cambio. Las regulaciones sobre esto son muy, muy nuevas, ¿sí? La europea es del 2018, la de California es del 2012, pero la actualización es del 2023, que es un poquito probablemente la que va a guiar la regulación norteamericana. La regulación china es de 2021, ¿sí? Es decir, son muy nuevas las regulaciones sobre estos temas, y que cambian radicalmente la manera en que se veían antes.
Entonces es un poquito lo que me voy a preocupar de conversar y mirar con ustedes, ¿sí? Algunos temas que aparecen debido a esto. Lo primero es la privacidad, ¿sí? El tema de la privacidad, porque el grueso de los datos más interesantes que hoy día recopilamos tienen que ver con las personas, ¿sí? Tienen que ver con comportamientos de personas, tienen que ver con fenotipos de personas, tienen que ver con elementos identitarios de personas, ¿sí? Y hay un tema de privacidad de personas, pero también hay privacidad de grupos, ¿sí? Y eso se contrapone con, es decir, esta idea de asegurar la privacidad, que hoy día significa casi asegurar la manera de ser de ustedes, de cada uno de nosotros, particularmente la gente joven, que está formándose, digamos, los más viejos ya estaban formados, así que no, pudiera no afectarnos tanto, se contrapone con esta propensidad a hacer predicciones sobre lo que se podría hacer, es decir, esta capacidad que tenemos de, no sé si de predecir, pero de mirar hacia adelante el comportamiento de las personas. Y esto, unido a lo anterior, hace extraordinariamente peligroso, es decir, la huella digital que se va dejando, unida a la capacidad de los procesadores de las tecnologías hoy día para aprovechar esas huellas, no siempre en beneficio de quien las dejó, ¿sí? Esto produce un tema explosivo en el ámbito de la privacidad. En el ámbito de la privacidad, yo diría, lo puse primero porque es uno de los ámbitos en que está más resuelto este problema. Teóricamente está resuelto con la noción de privacidad diferencial, ¿sí? Pero prácticamente no está resuelto, ¿sí? En la práctica no está para nada claro que eso sea. Si ustedes le hablan de privacidad diferencial a alguna organización social, alguna empresa, alguna organización de gobierno, los van a mirar con cara rara, ¿sí? No es evidente todavía que esa sea la solución, a pesar de que teóricamente es uno de los pocos problemas que tienen solución. Fíjense que el gran tema acá, cuando hablamos de ética en este ámbito, es traspasar los elementos cualitativos del ámbito de la ética, del ámbito de la filosofía y las humanidades, lo que tiene que ver con la ética, a elementos más cuantitativos que pudieran ser incorporados en los procesos algorítmicos que nosotros acostumbramos a desarrollar, digamos, en los que trabajamos nosotros. ¿Mm? A nosotros no nos sirve decir, mire, decirle a usted, oye, sean buenos, ¿sí? Sean buenas, no se porten mal en este ámbito. Esto es lo que hay que hacer. No, no es suficiente. Lo que yo necesito es que ustedes sepan cómo se diseña un algoritmo que cumple reglas éticas que queremos. Lo que yo quiero es que, lo que necesitamos es que ustedes sepan cómo recolectar, procesar y ¿cómo se llama? Almacenar datos de una manera que cumplan los estándares éticos de esta nueva etapa que veníamos conversando y que les conversé muy rápido, ¿sí? Pero probablemente ustedes tomaron el peso del asunto, ¿de acuerdo? Así que eso tiene que ver con el ámbito de la privacidad. Y aquí hay muchas cosas que uno puede y no puede hacer, y vamos a ver que las gruesas de las regulaciones, por ejemplo, la regulación europea, la china, la norteamericana, van sobre este punto de la privacidad. Este es el gran tema hoy día. Voy a volver sobre esto. Un segundo tema que es tremendamente importante, pero que tiene menos contraparte, está bastante claro desde el punto de vista cualitativo, ¿sí? Lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es toda la noción que los gringos llaman de fairness, ¿sí? De no ser malo, digamos, ¿sí? Y todos los trabajos que hay sobre bias, sobre sesgos, sesgos en datos particularmente, que es lo que nos preocupa acá, pero hay también sesgos en algoritmos. Hay mucho
mucha discusión y mucha elaboración y tenemos mucho conocimiento cualitativo sobre estos temas. ¿Mm? Podemos decir que el tema de bias en términos de clases sociales, en términos de raza, en términos de género, en términos de edad, en términos de muchas otras cosas. Eso lo conocemos. No es para nada evidente en este ámbito cómo trasladamos esas nociones que nosotros creemos digamos el grueso de nosotros cree que son las que debieran mantenerse, cómo se trasladan al mundo cuantitativo y al mundo de la codificación. En otras palabras, cómo incluimos, cómo algoritmizamos esas nociones. Cómo desarrollo, es decir, cómo me aseguro yo que de nuevo, cuando hago todo el ciclo completo de los datos que lo hemos revisado en sesiones anteriores, ¿sí? Partiendo por la recolección, almacenamiento, limpieza, bla, 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 transformación hasta, digamos, la publicación. En todo ese ciclo, ¿sí? Cómo en cada momento me aseguro que no estoy incorporando sesgos. ¿Cómo lo hago? Y esto es tremendamente complicado, ¿sí? Este es un tema que está abierto. No lo voy a tocar acá, pero se los dejo a ustedes abierto por la inquietud que tengan. Hay mucho trabajo sobre esto en desarrollo, ¿sí? Pero no hay soluciones definitivas como hay en el caso de privacidad. Así que gran tema el tema de los sesgos, el tema de esto, los datos, ¿sí? El tercer tema tiene que ver con malos usos estadísticos debido a la masividad de datos, ¿sí? Todos sabemos algo de estadística. Estadística descriptiva básicamente nos dice que hay sesgos en la recolección de datos, en la toma de muestras, ¿sí? Y cualquier manual de estadística parte hablando de los sesgos estadísticos que hay, es decir, los malos usos que se le pueden dar a los datos en ese punto, ¿sí? Pero aquí pasan algunas otras cosas. Les voy a dar un ejemplo, porque este ejemplo aclara mucho digamos, y explica mejor que algunas fórmulas el problema. Supónganse que hoy día, esto lo tomo de un libro que se llama Algoritmos Éticos, ¿sí? Publicado en el 2021. Supónganse que les llega un mail un día lunes y les dice, miren, las acciones de, qué sé yo, alguna gran compañía hoy día en la noche van a subir. Así que, por supuesto, les sugiero invertir en ello. Ustedes, por supuesto, ¿qué van a hacer? Botan el mail, pero en una de esas lo dejaron y en la noche con curiosidad ven y se dan cuenta que la empresa X, que decían que la empresa X iba a subir las acciones, sube sus acciones. ¿Sí? Bien, el siguiente día reciben el mismo mail de la misma gente y le dice, mire, las acciones de X van a seguir subiendo. Usted dice, ¿qué les voy a creer a esta gente? No sé. Pero por curiosidad, van en la noche y las acciones de X subieron. Tercer día, mismo mail, pero hasta le dice, mire, cuidado, las acciones hoy día van a bajar. Ven, revisan la bolsa en la noche y las acciones ese día bajaron. Y así sigue esos mails diciendo justo lo que va a pasar, ¿sí? Prediciendo exactamente lo que va a pasar por 10 días. Entonces usted ya, por supuesto, después del quinto, sexto día, ahora están tan atentos al mail que llega, porque ya no es cualquier cosa, ¿sí? Y el día 10 y el día 11 les llega el mail y les dice, miren, somos la empresa tanto, tenemos un método, no le podemos decir cómo, porque podrían tener incluso alguna persona al interior de los mecanismos de la bolsa para husmear qué está pasando, cosa que es ilegal, pero tiene un método de predicción, ¿sí? Infalible. Así que les cobramos este monto muy pequeño por entregarle información sobre la bolsa. ¿Qué hacen ustedes? Mucha gente va a decir,
Si el monto es pequeño, vamos y lo hacemos, ¿sí? Y por supuesto, desastre. No pasa. ¿Cómo hizo esta gente para adivinar en 10 días seguidos el curso de la bolsa? ¿Qué algoritmo tiene? Bueno, el algoritmo es muy simple, ¿sí? El problema es la masividad, nada más que eso. ¿Cuál es la fórmula? Se las digo rápidamente, ¿sí? Entonces la empresa X, perdón, la empresa, lo que hacía esta empresa de falsa, digamos, lo que hacía es mandar, supongamos, 1.000.000 de mails. ¿Sí? La mitad de esos 500.000 dicen que la empresa X sube el día, los otros 500.000 dicen que baja el primer día. Una de las dos cosas pasa, ¿sí? Como subió el primer día, se quedan con los 500.000 personas a las que le dijeron que subía. La dividen en dos para el siguiente día, y a la mitad le dicen que sube y a la mitad le dicen que baja. Por supuesto, algunas de las mitades van a aceptarlo y se quedan con la mitad, y así van sucesivamente, ¿sí? Y de esa manera, el día 10 se quedan con un fragmento de la muestra del 1.000.000, ¿sí? Que ha acertado, que es la bajada del árbol binario de decisión, que ha aceptado todas las predicciones. Ese es muy simple. Fíjense cuál es la trampa acá, cuál es el mal uso, ¿sí? El mal uso es ¿cómo se llama? Es un horrible uso estadístico, ¿no es cierto? Porque ustedes están sesgando la muestra, ustedes están sesgando completamente la manera de elegir la muestra, ¿sí? Bueno, ese ejemplo que espero que haya quedado totalmente claro cuál es la esencia de lo que está en el fondo. Fíjense, la esencia es que hay una muestra completa, pero las víctimas, digamos, no conocen el que tiene la muestra completa, y pareciera que ustedes están adivinando uno a uno, cada día. Ese mismo procedimiento está ocurriendo mucho en la ciencia hoy día, con experimentos de data science. Es exactamente el mismo asunto, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes toman ciertos datos y los van, ¿cómo se llama? Los van separando para hacer test sucesivos, digamos, hasta que de alguna manera alguno resulta. Es decir, de alguna manera ustedes fuerzan los datos a que digan lo que ustedes quieren, o peor, ustedes se quedan con el fragmento de los datos que se ajusta a los modelos que ustedes estaban desarrollando. Esto está pasando mucho, este es otro tema, y ahí, claro, aquí si ustedes saben eso, el tipo que está haciendo, el tipo que empezó distribuyendo 1.000.000 de ML, es un tipo que está faltando de manera brutal a la ética, ¿sí? Y que puede hacer eso porque no tiene regulaciones de algún tipo. Bien, ese es otro tema, es un tremendo. No hay soluciones evidentes para eso. No hay soluciones evidentes para cómo diseñar los mecanismos, por ejemplo, en este caso de comunicación de datos, que eviten que gente aproveche los canales de esa manera. Y el último tiene que ver con los temas de transparencia algorítmica, digamos, no es transparencia de publicación de datos, con los temas de accountability, ¿sí? Y los temas de moral, que también son temas mucho más, a ver, mucho más complejos. Los puse en orden de complejidad. Privacidad medianamente resuelto, es lo que vamos a ver, a eso nos vamos a dedicar. Fairness, muy estudiado. Bias, muy estudiado, pero yo diría estamos a medio camino, ¿sí? Estos malos usos de estadística no hay mucha idea de cómo abordarlo, porque aparecen cada día elementos nuevos acá. Y lo último es tierra de nadie aún. Bien, voy a concentrarme en el primer punto donde podemos hacer algo, ¿sí? Donde sabemos cómo hacer algo. Pero vamos a ver que las guías y las regulaciones sobre esto van sobre el grueso de estos temas. Las regulaciones que hoy día existen en este ámbito de la ética, ¿sí?
Son de varios tipos. Hay tres modelos grandes sobre estos temas, digamos que el modelo europeo, el de la GDPR, la General Data Protection Regulation. Hay un modelo que es el modelo norteamericano, que en general aborda este tema desde el punto de vista de las leyes de comercio, ¿sí? Y está el modelo chino, que es un modelo que aborda el tema de la protección de los datos, ¿sí? Pero en un balance con la centralización de datos por parte del Estado, ¿sí? Tres modelos muy distintos porque son tres sociedades muy diferentes, digamos, pero están todos apuntando al mismo tema. Acá hay un tremendo tema de los datos de los ciudadanos y qué hacemos con ellos. ¿Mm? Fíjense que uno podría pensar, oh, en China el gobierno puede hacer cualquier cosa. Sí, sí, pero la regulación no va tanto sobre el gobierno que puede hacer cualquier cosa, sino que va sobre la empresa que pueden hacer cualquier cosa con otras cosas, ¿sí? Lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿sí? Uno dice, oh, ¿a dónde van las regulaciones? Van las regulaciones al comercio. Porque claro, la National Science, la NSA, digamos, o el FBI tienen, ¿cómo se llama? Tienen regulaciones para recoger datos cuando sea necesario de cualquier ciudadano pasando por esas leyes. Ya estamos, vamos a ver. Entonces, el modelo de GDPR, de la General Data Protection Regulation, se aprueba en el 2018. Los reglamentos salen a comienzos del 2020, 2021 creo, ¿sí? Y hoy día cada día van refinando, hoy día hay un refinamiento un poquito más sutil, ¿sí? Que este es Schrems de abajo, ¿sí? Dos, debido a casos que van saliendo que no se habían visto, ¿sí? Hay un último caso que tiene que ver con un ciudadano, oh, se me olvidó el país, de la Comunidad Europea, ¿sí? Que demanda a ChatGPT porque los datos de entrenamiento están usando sus datos. ¿Sí? Y eso lo logró saber no me acuerdo cómo, ¿sí? Y hay un tema entonces, la GDPR impide eso. La GDPR tiene 7 principios básicos, ¿sí? Lawfulness, fairness, transparencia, limitación de propósito, data minimización. Quizás voy explicándole cada uno mejor, ¿sí? Lo primero tiene que ver con lo último que conversábamos, ¿sí? Cosas que son temas difíciles en la ética. Tiene que ver con la transparencia. A ver, la idea de que la recogida, el proceso completo de datos y la codificación algorítmica tiene que ser transparente en el sentido de que evitar el efecto de caja negra, ¿de acuerdo? Que tienen, por ejemplo, las redes neuronales, cierto tipo de redes neuronales complejas. Y esto regula muchas cosas, ¿sí? Entonces, de aquí salen estos principios que conversamos en algún momento, por ejemplo, que un crédito bancario o la elección de criterios para seleccionar personal en el Estado no pueden estar dados por una red neuronal eh, que no sea explicable, ¿no? Que sea de caja negra, así que entrega resultados sin que sepamos nosotros por qué los entrega. Eso tiene que ver con este primer principio, ¿de acuerdo? El segundo principio es que tiene propósitos limitados. ¿Qué significa este segundo principio? Significa que cuando ustedes recogen datos con consentimiento, por ejemplo, o recogen datos de comunidades, por eso decíamos privacidad a nivel de personas, a nivel de organizaciones, grupos sociales, a nivel de Estado, ¿sí? Los recogen para un propósito y no los pueden usar después para otro propósito. Y esto complica mucho, este fue uno de los temas más discutidos cuando se discute la GDPR, porque esto en cierto sentido podría liquidar, ¿sí? El impulso a al desarrollo eh, de Big Data, como le decía en esa época, o el desarrollo de la inteligencia artificial basada en datos. Porque en general, toda esta empresa de datos, uno recoge datos porque no saben que lo hemos venido conversando acá, ¿no es cierto?
La gracia de este nuevo escenario de datos es que uno recoge datos por si acaso. No sabe para qué los va a usar. Podría usarlos para una otra cosa y eso le da mucho valor, queda abierto, pero deja absolutamente indemne los datos personales. Así que, a todo esto, cuando hablamos de esto que estamos hablando, hablamos de esencialmente de datos personales, ni siquiera de datos de grupo. La GDPR habla de datos personales. Así que hay limitación de datos personales. Si alguien recoge mis datos, me tiene que decir para qué los recoge. Y solo puede usar mis datos esa persona que recogió esos datos para tal propósito. Es decir, si me recogieron los datos, yo estoy llenando unos colegas de medicina, está haciendo un estudio sobre el long COVID, es decir, sobre los efectos de largo plazo del COVID, que parece que son terribles, dicen. Y recogían datos de gente que había tenido COVID o había sentido todos los signos del COVID, pero no tuvo las cosas, ¿sí? Entonces, perfecto, y los datos piden mucho, como son datos médicos, piden muchos datos, ¿sí? Esos datos se pueden usar solo para ese estudio, ¿sí? Y si recogí una muestra muy grande y quieren hacer un estudio sobre cáncer después, no pueden aprovechar, ¿sí? A pesar que los tienen todos, podrían ser, ¿sí? Estas son como estas muestras, cuando usted le saca una muestra de sangre, le dicen, mire, esta muestra es para esto, para esto, para esto. Oye, ¿por qué no aprovecha para otra cosa? No, no se puede por regulación. Hay un tema de data minimization. ¿Qué significa esto? Que la recolección de datos y el almacenamiento de datos debe ser absolutamente minimal para el propósito que fueron obtenidos. Y este es un tema si necesitan ustedes mis datos para una encuesta económica, digamos, sobre ingreso de hogares, ¿sí? Entonces va a estar solamente lo mínimo que me identifica con el dato económico correspondiente. No hay más. La dirección capaz que no esté, lo otro no esté, mi color de pelo no está, los grados que yo he obtenido en mi estudio no están, etcétera, ¿sí? Data minimization para el objetivo que tiene. Accuracy, uno es responsable, el que tiene los datos es responsable de que los datos sean precisos. Si alguien tiene datos sobre mi persona y hay un dato equivocado sobre mí, el responsable es la persona que lo tiene. ¿De acuerdo? Entonces tiene que preocuparse de que ese dato. Entonces, si yo le digo que tiene que corregirlo, tiene que corregirlo. Y si él se da cuenta por otro motivo que hay que corregirlo, hay que corregirlo. Es responsabilidad de esto la precisión de los datos. ¿Y esto por qué? ¿Qué tiene que ver esto con los temas éticos, los temas regulatorios? ¿Por qué está incluido aquí? Porque con esto evitan el tema de datos falsos, ¿sí? Intencionalmente, pero arrastran el tema de datos incorrectos por otras razones. Almacenamiento y limitación de almacenamiento, es decir, los datos están almacenados por un tiempo finito. Entonces ustedes se quedan con los datos por un mes, tienen que, en el proyecto de recolección de datos me tienen que decir por cuánto tiempo van a tener los datos y después de eso ustedes se comprometen a eliminar esos datos. No pueden quedarse con los datos toda la vida por si acaso o dejarlos ahí peor, digamos, abandonarlos, cosa que pasa mucho hoy día. Ustedes tienen que hacerse cargo de destruirlos, de eliminarlos en el momento en que termine el proyecto. Integridad y confidencialidad, esta cosa viene de mucho antes, así que eso no hay de qué conversarlo, ¿cierto? Integridad tiene que ser que los datos no se puedan alterar en el camino, y confidencialidad tiene que ver con que los datos no puedan salir hacia afuera, hacia personas que no tienen autorización para ver esos datos. Y accountability, eso es muy gringo, digamos, de cualquier cosa, pero en los datos pasa exactamente lo mismo, que tiene que ver con la responsabilidad. En castellano, ¿cómo se dice? Oh, siempre se me olvida, tienen 3 palabritas esto. Bueno,
si alguien se acuerda por ahí. Pero esto tiene que ver con la, la transparencia en el control, digamos. Ya estamos. Esa es la GDPR como principio. ¿Cómo se implementa la GDPR en general? Creo que hay dos cosas que uno debiera decir acá. La GDPR se implementa con un controlador de datos, ¿sí? Todas las empresas que tienen cierto número de datos hacia arriba tienen que tener un controlador de datos que es el responsable, paga con su pellejo el tema de asegurar esos principios, ¿sí? Así que en general es una persona que va a ser muy bien pagada y nadie va a aceptar ser controlador de datos si no tiene una cercanía muy directa con los CEO correspondientes, porque si no, digamos, yo tengo que ser capaz de forzar a la empresa a borrar datos, a hacer esta cosa, a hacer lo otro. Y la otra cosa es que las multas son brutales, pero eso son todos los sistemas, el de California, el chino, el GDPR, ay, me entra la duda, pero debe ser parecido al de la Ley de Protección de Datos brasileña. Son unas multas, pero de terror, tremendas, 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 es decir, como para, como para cumplir la ley, ¿sí? Es muy curioso porque en el caso europeo las multas gigantescas hicieron que esta cosa se tomara en serio. Ya estamos, después está eso es la GDPR en general. Y esa es la norma europea, se está subiendo, entiendo que este año se va a subir una suerte de GDPR UK, digamos la Inglaterra, es decir, el Reino Unido que no está en la Unión Europea. La otra es esta es la ley más avanzada que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una ley de protección de la privacidad. Ojo, protección de la privacidad no es lo mismo que protección de datos personales, ¿sí? La privacidad tiene que ver con esta idea de que a ustedes no los expongan, ¿sí? No los hagan pasar vergüenza, no expongan datos, ¿sí? Pero no tiene que ver con protección de datos personales. El acto de... En Estados Unidos hay dos leyes muy icónicas en esto, ¿sí? Una es esta, la California Privacy Rights Act, que es muy parecida a la GDPR europea, ¿sí? Está en California y tiene que ver, vale para empresas que tengan más de 50.000, ahora creo que lo subieron a 100.000 datos de 100.000 personas y más o menos las mismas cosas de la GDPR, ese espíritu. La versión nueva empezó a regir en 2023. En Estados Unidos hay otra ley muy dura de privacidad, que es la HIPAA, sobre datos médicos. Y hay otra muy interesante sobre datos comerciales, pero que están separados. Y la de comerciales se correspondería un poquito a la GDPR europea, y la GDPR europea está inspirada más por este tema ético de protección de las personas que el tema comercial. La ley de datos brasileño es muy interesante, ¿sí? Es muy interesante, pero después uno la puede comparar con la chilena, esta una ley más sudaca, digamos, más de estos lados, pero que sigue bastante la GDPR europea. Después está la Personal Information Protection Law china, digamos, que es muy interesante en el sentido que es muy dura con las empresas respecto de los datos de los ciudadanos, ¿sí? Protege muy bien a los ciudadanos respecto de eso también. Y después está esto que es un protocolo de transferencia de datos entre Estados Unidos y Europa que en general hay que mirarlo con más calma porque probablemente va a dar líneas sobre los criterios de transferencia de datos a nivel mundial, ¿sí? Fíjense, todas estas regulaciones, el grueso de estas regulaciones están inspiradas, ¿sí?, por el tema de protección de las personas. Y por eso aparece junto con el tema ético. En Chile, ustedes saben, tenemos la ley 19.628 sobre protección de datos personales, que es de 1999, creo, ¿sí? Tiene una actualización por ahí, pero hoy día está en trámite legislativo una actualización real, digamos, que sigue el espíritu de la GDPR de alguna manera, ¿sí? Es decir, módulo la distancia que hay de aquí a Europa, y crea una agencia de protección de datos, que va a ser como la contraparte del Consejo de Transparencia. El Consejo de Transparencia está preocupado de
que la gente conozca los datos, ¿sí? Está preocupado de que el Estado particularmente y las organizaciones del Estado no escondan datos y hagan el Estado opaco a los ciudadanos, cosa que es muy interesante. Pero en ese mismo espíritu de repente se van datos personales en eso, ¿sí? Entonces la Agencia de Protección de Datos Personales va a dedicarse a proteger los datos personales. Estamos esperando hace, no sé, varios años, ¿sí? No sé, 10, no, un poquito menos, pero son varios años, por eso, y esto, le dan vuelta, está en el Parlamento, y todos los años la gente dice, este año sale. Ahora, mis colegas abogados decían que del tema me decían, este año sí sale. ¿Sí? Pero yo le escuché eso hace 3 años, lo mismo, y no. Así que tampoco me atrevo a decirle que este año sí sale, pero es bueno mirar es el nuevo proyecto de ley que lo pueden mirar en la gente que esté más interesada en la biblioteca del Congreso, está el proyecto. Ya estamos. Ese es el marco general, ¿sí? Está el marco general ético, el marco general regulatorio, ¿sí? Y yo les sugiero, ¿sí? Para los temas prácticos, este cuestionario, así como les di un cuestionario para la calidad de datos, aquí hay un cuestionario sobre ética de datos, ética y regulación de datos. Esto está tomado de un librito, un folletito que yo les motivo a que lo miren, es decir, no se los puse aquí, pero si ustedes googlean perdón, googlean Principles and Guidelines for Companies, Authorities and Organizations, creo que hay una versión en español también, ¿sí? Van a obtener el folletito en la web. Tomé la edición del 18, creo que hay una edición un poquito mejorada, pero está como, no logré encontrarla en modo folleto. La filosofía de esta gente es seguir los requerimientos de la GDPR europea. Entonces, aquí vamos, aquí partimos, ¿sí? Lo primero es que el criterio de este cuestionario es que el humano está al centro. Y partimos con esta pregunta. ¿Dependen sus datos de que los toma captura de usuarios no consultados? ¿Se privilegia a los usuarios por sobre los intereses comerciales institucionales? ¿Se asegura que los usuarios, más que la institución, son los beneficiarios de los datos? ¿Usa principios de privacidad por diseño y puede describirlos clara y transparentemente? Fíjense que es súper duro, para una empresa es súper duro estas 4 preguntas, ¿sí? Y probablemente casi la mayoría de las empresas que trabajan con datos hoy día, no sé, la respuesta uno daría inmediatamente, ¿sí? Depende de sus datos de que los toma captura de usuarios no consultados. Ustedes pueden responder, ¿sí? Y yo las motivo a que respondan a este cuestionario, ¿sí? Para el proyecto en cuestión que tienen ustedes. Entonces, lo otro es control sobre datos individuales. Datos individuales. ¿Sí? Se procesan en el lugar. Se asegura que en la medida en que es posible los datos son procesados en los propios aparatos del usuario. Ese es el ideal, ¿sí? Es decir, los datos personales no salen del ámbito espacial incluso de los usuarios. En caso contrario, ¿se asegura que los datos recolectados no identificarán a una persona? Perfilamiento. Usa perfilamiento, esto es el profiling, ¿no? Permite que el usuario incida en los valores reglas y la entrada que subyace al perfilamiento, es decir, uno puede elegir o no puede elegir los niveles de perfilamiento, así como usa niveles de cookies hoy día. Predicción. Usa datos para predecir comportamiento al nivel individual. Ahí. Transparencia. Almacenamiento. ¿En qué país se almacenan sus datos? ¿Dónde se ubica su proveedor de almacenamiento? La transmisión de datos va por fuera de la Unión Europea. Esto porque la guía esta es para la gente de la Unión Europea, ¿sí? Inteligencia artificial. Usa inteligencia artificial. En caso positivo puede explicar los criterios algorítmicos y parámetros usados de cualquiera de los sistemas, ¿sí? Diseño comportamiento, usa datos personales para influenciar el comportamiento. ¿Es transparente cuándo se usa de esa manera?
se asegura que el diseño no crea adicciones y así influencia la autodeterminación de las personas. Fuente abierta, usa software abierto de tal forma que otros puedan desarrollarlo más. Eso era sobre transparencia. Después, accountability. Respecto a anonimidad, ¿cuánto anonimiza los datos? Usa encriptación de punto a punto. Minimiza el uso de metadatos si lo explica. Usa cero conocimiento como principio de diseño. Vende datos a terceros. Vende datos como datos personales identificables. Vende datos como patrones sobre datos agregados. Si vende datos, se asegura que hay información completamente anonimizada y que solo describe patrones, no individuos. Al compartir datos, usa cookies de terceras partes. Ello incluye social media cookies y logins. Usa Google Analytics y trackers similares. Si usa cookies de terceras partes, ¿está seguro que los usuarios saben que su uso de cookies lleva a compartir datos de usuarios con terceros? Enriquecimiento de datos. Enriquece sus datos con datos externos. ¿Este enriquecimiento ocurre en respuesta o cooperación con sus usuarios? Respecto a la organización, ¿tiene una unidad de departamento responsable del manejo ético de datos? ¿Cómo se maneja la ética de datos en la organización? ¿Cómo se asegura que sus lineamientos de ética de datos sean respetados al interior de la organización y usuario? Control externo. ¿Puede su manejo de datos ser auditado independiente y externamente? ¿Exige y controla la ética de datos de sus subcontratos y partners? El tema de la igualdad. Plataformas públicas. ¿Tiene diálogos con sus usuarios en plataformas públicas? ¿Tiene lineamientos para el uso de esas plataformas? ¿Modera la plataforma para remover datos personales sensibles? Si sus servicios son ofrecidos a niños o menores de edad, ¿se asegura el consentimiento de los padres? Reuso de datos. ¿Se usan los datos para desarrollar o entrenar un algoritmo? ¿Se asegura que el uso de datos no lleva a discriminación de algún tipo, es decir, no tiene bias? ¿Se asegura que el uso de datos no expone vulnerabilidades de individuos? En inteligencia artificial, ¿se asegura que el uso de inteligencia artificial o de machine learning es para el beneficio de los individuos y no causa daño físico, psicológico, social o financiero al individuo? Ya estamos, ahí estamos entonces este es el cuestionario que yo les pido que respondan para su proyecto y esto les va a dar una muy buena idea del nivel de ética y luego implícitamente acá el nivel de regulaciones de acuerdo a los estándares europeos, ¿sí?, que tiene el proyecto de ustedes. Hagan el ejercicio después de, con su grupo, de contestar estas preguntas, ¿sí? Y según eso hagan un pequeño balance y eso es lo que van a presentar, eso es lo que un poquito Juan Manuel les pedía, ¿sí?, en esa slide o esa lámina sobre ética, para por lo menos estar consciente del estándar de ética que tienen unos proyectos que algunas veces uno piensa que son, ¿cómo se llama? No sé, uno los piensa ingenuamente, ¿sí? Es decir, este tema no estaba simplemente hace muy poco tiempo, ¿sí? Entonces uno está acostumbrado a trabajar en el Far West, en esto. ¿Sí? Y bueno, el gran tema hoy día es que los datos pasaron a tener otro punto, entonces desde el punto de vista ética no podemos seguir trabajando en el Far West, y para la gente que digamos, se siente incómodo con el tema este, vaya a las regulaciones, ¿sí? Con esto estamos protegiéndolos de que los proyectos sean viables de acuerdo a regulaciones que probablemente van a estar en todo el planeta en muy poco plazo, muy poco tiempo, y hoy día están centrados en ciertos estados, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en algunos países. Canadá tiene el mismo estándar de la Comunidad Europea, tiene una ley muy parecida a la GDPR. Sudáfrica tiene una cosa muy parecida, bueno, Brasil tiene la otra, y así sucesivamente.
Ya, voy a dejarlos con algunas preguntas porque si quieren, lo que podemos hacer es echarle una mirada a los proyectos de ustedes. Tengo unos 10 minutitos podemos mirar los proyectos de ustedes si quieren, ¿sí? Ustedes me cuentan. Ustedes me dicen si le damos a eso o, ¿cómo se llama? A los proyectos, miramos rápidamente los proyectos de ustedes. Ustedes se van a dar cuenta al tiro de los grandes temas de cada uno de los proyectos, ¿sí? Ah, em, a ver, voy a ir sobre el problema mismo. Ujú. Problema tickets sin resolver por demasiado tiempo debido a la capacidad de respuesta y los datos son tickets de un año desde abril a la fecha de las consultas recibidas de todas las regiones de Chile en el proceso de evaluación docente. Aquí hay temas de qué tipo, ¿sí? Aquí hay temas de probablemente de privacidad de personas, ¿sí? Habría que mirar eso. Depende del tipo de datos que haya, no conozco el tipo de datos, ¿sí? Eh, pudiese aparecer sesgos hacia ciertos grupos o a ciertas comunas, ¿sí? En sentido de que aparezca evidente ciertas eh, características que pudieran haber, ¿sí? Esos son como los dos temas cuando yo miré esto que veo de temas de éticos, digamos, de datos acá en este proyecto, ¿sí? Alerta de situaciones de orden público. La Fuerza Aérea necesita información en tiempo real, lo más actualizada, de eventos de orden público por zona geográfica que podrían afectar sus tareas. Recopilar y identificar datos de Twitter y sumar datos públicos como noticia. Aquí sí, este proyecto sí que, digamos, tiene, ¿cómo se llama?, hartas consideraciones éticas y es muy complejo desde ese punto de vista. ¿No? Muy complejo desde ese punto de vista, porque todos estos proyectos, digamos, de orden, mira, los proyectos más complejos desde el punto de vista de privacidad de datos son los que tienen que ver con orden público, los que tienen que ver con cuestiones médicas, ¿sí? Son los dos puntos súper críticos por diferentes razones. Y donde el análisis ético lleva necesariamente a involucrarse mucho en el diseño del proyecto como tal. Y eso es bueno que en proyectos como este, en donde ustedes están ejercitándose de alguna manera, ¿sí? Lo vean, lo desarrollen. Predicción de probabilidades de foco de incendio forestal, humedad de suelo, focos de incendio, temporada anterior, radiación solar, viento, precipitaciones. No aparecen datos personales acá. Así que pareciera que en este no hay datos complejos, ¿sí? Sí hay algunas otras cosas en las últimas partes del cuestionario, van a ver que se topan en este proyecto con algunos detalles de eh, algunos criterios, digamos, de algunas dificultades. Pero en términos de privacidad de datos personales, acá no hay ninguno. Recuperación de deudores en mora, detectar deudores con mora reciente para contactar y lograr que apaguen los adeudados, ¿sí? Base de datos de una empresa con datos de deudores para cobrarse un año. Y ¿cómo se llama? Un proyecto, pero precioso para hacer estudio o para hacer estudio de ética, digamos, para, para ver dónde topa con qué regulaciones, ¿sí? ¿Cómo se harían este tipo de proyectos en el marco, si ustedes van a hacer y quieren hacer este proyecto en España o en Francia, o en Alemania, cómo lo harían? ¿Sí? ¿Qué tendrían que hacerlo? ¿De qué manera?
cómo tendrían que diseñarlo, cómo tendrían que... es muy bonito el ejercicio, eso me gusta de este proyecto, porque en este punto es súper desafiante en ese aspecto. ¿Sí? Análisis de registro de viáticos de viajes de la institución pública. Los viáticos tienen una normativa que no se detecta, datos del sistema web donde se documenta fundamentalmente cada viático viaje con el lugar cometido. Y aquí lo mismo, aquí hay datos personales y aquí hay también el cuestionario va a ayudarles mucho a detectar cómo diseñar, digamos, esta investigación de una manera más acorde con las regulaciones actuales, con la ética, por supuesto. Análisis del plan anual de compras de la institución pública. La entidad de institución pública debe diseñar el plan anual de compras con planificación y proyección acorde con los presupuestos para el año siguiente. ¿Sí? Una base de datos relacionada con las compras de esta. ¿Hay datos personales aquí o no? Pareciera que no, ¿no? Mi impresión es que pueden aparecer acá. Pueden aparecer datos personales de, de la gente que está involucrada en las transacciones. ¿Sí? Pero me gustaría ver aquí los resultados del cuestionario aplicado a usted, digamos, al grupo que está aquí trabajando este plan para conocerlo. Mejorar el proceso de blanqueo de la celulosa, la selección de set points para el proceso de celulosa es manual y no existe herramienta que use un criterio económico. Series de tiempo con datos del proceso industrial obtenido en sistema de control de planta, datos de compra de insumos químicos de 6 meses. Aquí uno dice, aquí no hay nada, aquí no hay problema. ¿Sí? Problemas con el otro proyecto que vimos, no hay problema de datos personales. No, pareciera que no hay datos personales acá. No hay, definitivamente es un proyecto casi científico en cierto sentido, y habría que mirar si es que se topa con alguna de las regulaciones. Es interesante ver si hay alguna faceta que lo toque. Probablemente aquí, cómo se van a usar los datos, no sé, pero probablemente tenga muy poco de esos temas. Analizar el enrutamiento de paquetes de Internet en Chile, determinar la influencia de algunos ISP en el tráfico nacional, el impacto de algunos de ellos dejan usar la ruta, terremotos, documentos, .csv con tabla BGP nacional, para ISP en estudio, bla, 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 bla. ¿Sí? Y acá, no recuerdo, ustedes me dijeron un poquito el carácter de los datos, pero acá también va a depender mucho de los datos, digamos, si son los paquetes, si son los encabezamientos de los paquetes más, no sé si uno podría tener... podría sacar información de datos personales o de temas de privacidad de este proyecto. Detección de anomalías en compras públicas. La fiscalización de Chile Compra se realiza mediante organismos externos de forma más bien focalizada. Actualmente no existe una solución automatizada del problema. Chile Compra cuenta con información de órdenes de compra y citaciones desde el año 2007 hasta la actualidad, permitiendo el análisis con un día de fase. Y aquí se van a encontrar también que hay problemas de privacidad laterales. Ya, y ahí estamos, ahí está el punto, y yo los dejo con preguntas hasta acá, ¿sí? Estamos, bien. Cumplí con Juan Manuel, parece, por lo menos no me va a retar. Sí, Así no, que, preguntas, digamos. Y mientras, pues, como tengo como 3 minutos más, les voy a mostrar un diagrama también último, y mientras espero las preguntas a ustedes. Yo le quería nomás solicitar si puede citar el libro que mencionó acerca de ética, para poder buscarlo. Perfecto, ya, absolutamente. Es el algoritmo ético, se llama eso. De ética del algoritmo. ¿Ese el algoritmo ético? ¿O este? A ver, espera un poquito. El primero que mencionó creo que es el algoritmo ético, efectivamente. Ahora que lo menciona. Ya. Sí. Se lo muestro inmediatamente. Ya está. ¿Alguna otra pregunta mientras lo busco y se lo...
Sí, yo tengo una pregunta, profesor. Adelante. ¿Por qué tenemos que basarnos en lo que define la Unión Europea? Porque yo entiendo que hay otras definiciones igual que podríamos tomar. Por ejemplo, nosotros en el trabajo estamos viendo las definiciones de la OCDE, que es como más mundial Ya, y más transversal, que incluye América y todos los otros continentes, no solo Europa, ya. donde igual hay unas definiciones de la inteligencia artificial y de los datos y de todo. Entonces, son políticas, bueno, en realidad es una organización de cooperación, pero no es, ¿cuál sería la diferencia con lo que define la Unión Europea? No sabría yo. A ver, ¿Por la qué tendría GDPR, mayor o menor o da lo mismo? No sé. a ver, ¿Mm? entiendo que la OCDE no tiene regulaciones específicas respecto de datos, ¿sí? Y en general, la OCDE no tiene, ¿cómo decirlo? Tiene regulaciones respecto de los temas comerciales. Ujú. Las regulaciones de la Unión Europea son súper duras porque son regulaciones que, a ver, que te determinan la posibilidad de ingresar con tu software no solo al mercado europeo, sino que trabajar en terreno europeo, ¿sí? Obtener datos de allá o trabajar con... Entonces, en general ha tomado mucha importancia no solo... Un segundo, voy a ver, aquí la diferencia que veo es que Latinoamérica simplemente no lo han legislado, le importa poco menos a los europeos que tienen más conciencia. Sí, bueno, ese es el tema, pero a ver, para responder a la otra pregunta, ¿cómo se llama? La legislación europea se ha empezado a tomar muy en consideración porque hay un tema de comercio, o sea, hay un tema de relaciones internacionales, hay un tema de desarrollo software. En el caso de la academia hay temas de investigación, ¿sí? En el caso de empresas, de laboratorios de investigación, hay temas de investigación conjunta. Si tú estás desarrollando un proyecto conjunto que no necesariamente involucra temas comerciales todavía, ¿sí? Sino que es un proyecto de investigación, o un proyecto meteorológico, un proyecto de, qué sé yo, un estudio médico, un proyecto de vacunación masiva de ciertas poblaciones, ¿sí? Si no cumple con los estándares de la GDPR, ¿sí? Ese proyecto simplemente no lo puedes realizar con datos europeos ni con investigadores europeos, porque a ellos les prohíben, un investigador europeo no se va a meter en ningún proyecto que no tenga estas regulaciones, porque no puede hacer nada ya, ¿sí? Entonces, no es que en particular yo le esté diciendo, mire, tenemos que seguir la Revolución Europea porque, no sé, porque Europa es Europa o qué sé yo, saben más que nosotros. No, ¿sí? Yo les presenté el caso de Europa, les presenté el caso norteamericano, ¿sí? Donde muchas de las tendencias van. El caso de la GDPR se menciona mucho porque es muy paradigmático. Por alguna razón, los europeos lograron o fueron los primeros, ¿sí? Qué sé yo, pasan cosas raras en el planeta, digamos, ¿sí? Los rusos fueron los primeros que mandaron, no sé, un hombre al espacio, los norteamericanos fueron los primeros que mandaron un tipo a la luna. Es decir, hay países que de repente por alguna conjunción de factores se adelantan en cierto elemento. Y todo el mundo coincide en que por alguna conjunción de factores la Comunidad Europea se adelantó a una regulación que es un poquito lo que va a constituir la base como obvia, diría yo, ¿sí? De lo que es la legislación en el mundo, en este nuevo escenario de datos, que no estaba regulado. Y como lo dice muy bien un compañero de ustedes por ahí, lo que tenemos en Latinoamérica es que estamos todavía en el Far West, en tema de datos, ¿sí? Ahí discrepo un poco porque ya en Chile está el decreto 20 que define ¿Ya? la política del tema de la inteligencia artificial y ahí habla sobre los datos. O No tiene sea, a ver, ¿cómo se llama? Esa regulación sobre inteligencia artificial no tiene ninguna medida que, a ver, que te haga cumplir o no cumplir eso, ¿sí? Es decir, tú como puedes perfectamente, castigo, pero hay una definición.
y está en la Así ley sí, de no, no, Chile. definición Está hay aprobado. hay política, en Chile hay política de datos y hay política de inteligencia artificial, pero ¿Ok? otra cosa es regulación, Ok, ya, entiendo. ¿sí? Perfecto. Y por eso les decía, está todo el mundo a la espera de el lanzamiento de la nueva regulación que va a salir en Chile, digamos, de la actualización de la ley 19.000 y tanto, digamos, en lo que viene. Ahora, ojo, desde el punto de vista de nosotros, ¿sí? La pregunta es, y que es la pregunta que fue muy discutida en la Comunidad Europea cuando se estaba discutiendo esto, ¿sí? ¿Vale la pena, ¿cómo se llama? Empezar a sujetarse o a, comillas, aprender a diseñar software, datos, manejo de datos, qué sé yo, con estos criterios o no, ¿sí? ¿Vale o no la pena? Es la misma discusión que se da en el campo de las energías verdes o no, ¿sí? ¿Vale la pena o no? Y en un principio son puros costos, ¿sí? Son puros costos, pero el meterse en esa lógica desarrolla nuevas tecnologías, desarrolla nuevas líneas de trabajo, desarrolla nuevas cosas, y si los reguladores uno olfatea que van para allá, no hay mucho que hacer, ¿sí? Pero bueno, esto está, es decir, primero, el tema es ético. En la ética nadie, yo no puedo, lo que no puedo decirle a ustedes, así como les podría decir aquí que 1 más 1 es 2, ¿sí? Y les podría decir, traten de no equivocarse, porque 1 más 1 es 2. No puedo decirle, miren, esta ética es la que vale, por sentido común, ¿sí? Sí les puedo sugerir, en términos de regulaciones, las cosas que están pasando para que uno de alguna manera se vaya acomodando a tendencias mundiales que hay. Y son tendencias, tampoco pudiese que, no sé, salía de algún conflicto grande, pasa alguna cosa y las tendencias de regulación se desvían completamente en alguna dirección inesperada. Puede pasar, ¿sí? La regulación son temas sociales y políticos. Pero la tendencia que hay hoy día, bastante estable según la gente que entiende del área, es que vayan las regulaciones más o menos en estas líneas que les indicaba. ¿Mm? En Chile no se discute cómo evitar que los modelos se entrenen con sesgos, por ejemplo, raciales. Sí, es que en Chile no tenemos regulación. En Chile, en ese terreno estamos muy... Es decir, la ley que tenemos hoy día, protección de datos, es muy antigua, ¿sí? Ese es un tremendo tema. Este es un tema, no, yo no quiero, a ver, yo no quiero, no quiero dejarle el sentido que estoy diciendo la última palabra, ¿de acuerdo? Nada más que tomen lo que yo les dije como una visión, ¿sí? De un académico que está trabajando esta cosa, pero que pudieran haber otras, ¿de acuerdo? Lo único que yo quiero que con esto que queden motivados y motivadas, por lo menos a decir, aquí hay un tema, ¿sí? Y ustedes toman la decisión, lo toman, lo dejan, investigan más, siguen otras cosas, y qué sé yo. Pero nada más que dejarle la inquietud, aquí hay un tema. Por eso les pedía, mire, contesten ese cuestionario porque les van a surgir temas y ustedes se van a decir, pero esta cosa no importa, ¿por qué me piden esto? Esto no debiera ser así. Bueno, eso es exactamente lo que quiero, que ustedes sientan dónde están los puntos de esto. Y para no pasarme más, ya me están mirando feo, Juan Manuel, ahí está el título del libro, ¿sí? No sé si lo ven o no. Sí, muchas gracias. Ya estamos entonces. Genial. Ahí estamos, Sí, Juan Manuel, no sé sí, si perfecto. alguna Tengo otra una cosa, que hubo una pregunta. discusión interesante en el chat ahí, los y las motivo a mirarla, digamos, ¿sí? Y no alcanzamos a tener tiempo, digamos, para verla seguido, ¿ah? Sí, veo a los ojos ahí de Juan Manuel que me quiere cortar el cogote, No. eh, Ay, pero ese es tremendo tema, este tema de qué se está haciendo, de la discusión que hay sobre políticas ¿cómo se llama?
de inteligencia artificial y esas cosas. Hay una política de inteligencia artificial y una política de datos creo que del gobierno anterior, que están ahí, que son de nivel, no sé, son de nivel de gobierno, pero un poquito de nivel de Estado también, ¿sí? Son más o menos consensuales, pero no son regulaciones. Ojo. Sí, yo tengo una pregunta ahí, Claudio, pero ¿Ya? en realidad estaba medio respondido por lo que comentabas antes, por lo que comentaba ahora recién. Es que todas estas cosas, cuando se habla de ética, es como que yo creo que hay que hacer un poco de diferencia con respecto a moral, ¿cierto? Ética y moral, porque moral yo creo que se entiende qué es lo que es bueno y malo, y es como bien de opinión. Pero cuando se habla de ética, es como que es limpio, como que es aséptico, como que es objetivo. Pero de lo que entiendo, porque al menos viendo la definición de qué es ética, veo que una es como el estudio de la moral, y claro, eso es bien, bien aséptico, pero en realidad ética también se le llama al conjunto de reglas morales, y eso claramente es bien subjetivo. Y entiendo cuando hablan de ética, se refieren a eso, al conjunto de reglas morales. Y por supuesto que hay mucho de principios y de qué es lo que opino yo y de la sociedad en que estoy. Y que si hacemos esto en el Islam o digamos, no, en Afganistán, creo que es donde están los fundamentalistas, también tendrían su ética y su software debiera de ser probablemente con otras reglas éticas, ¿no? Entonces, es como la Y subjetividad, que es lo que... claro, tienes toda la razón, Juan Manuel. Es decir, cuando uno habla de ética, habla de teoría de la moral, habla como un metanivel arriba, ¿sí? Pero que esas reglas no Uno son podría como muy, pensar, mira, muy, está la muy ética arriba, ¿no? arriba, está la moral y después están las regulaciones abajo, ¿sí? Y morales puede haber muchas, cada grupo social tiene una moral determinada, ¿sí? Pero la ética, uno no sé, está como arriba para hacer el estudio de cómo se mueve eso. Y la gente podría decir, mira, aquí hay principios éticos. Bueno, la gente en filosofía conoce un poquito eso, pero no, pero es un tema, a ver, es un tema, ¿cómo se llama? Es un tema conversable, digamos, no es un tema analítico, Pero no hay es que experimento que me vaya a decir que va para ahí o para allá la otra, esto. pero yo digo, en esas reglas éticas en realidad son reglas morales. Es como realmente, claro, como que es estudio, pero en realidad cuando salen estas reglas, sí cumple con el evitar la justicia de los hombres, mujeres, ¿sabes? Por supuesto que eso sí, pero quizás en Afganistán no piensan eso, y lo ético sería para ellos que no, las mujeres no tienen que trabajar porque, no sé, eso es lo que opinan. No, claro, claro, bueno, y si tú te vas Eh, 50 años atrás, habían otras consideraciones completas que eran el estándar, digamos, y por lo tanto podemos suponer que en 50 años más algunos de los estándares estos van a cambiar, ¿sí? Eh, Pero y mi en punto ese es que finalmente sentido, se mezcla un poco ética con moral y que como que se confunde, ¿no? Porque ética yo esperaría que fuera como más objetivo, y también estaba leyendo cosas de ética, pero en realidad encuentro que estoy leyendo cosas de moral, no de ética. y sí, no estamos precisamente en el mundo objetivo acá, ¿sí? Claro, Aunque de nuevo, es parte de la discusión filosófica. Hay gente que dice que parte de la ética es cosa objetiva, pero ahí yo no me quiero meter, digamos, primero porque no tengo la competencia suficiente, ¿sí? Y mi intención no era ir ahí, sino que era dejar el gran tema, ¿sí? Dejar el gran tema, dejarle un poquito la inquietud de que nosotros tenemos acá en Chile todavía un vacío en ese terreno, ¿sí? Que, ojo, que uno puede aprovecharse del pánico si es desarrollador para hacer cualquier cosa, o casi cualquier cosa, pero es mejor que se vaya acostumbrando a desarrollarlo en cierto sentido porque pareciera que para allá va el desarrollo general. ¿Mm? sí. Eso, Bien, no sé si más de preguntas. fútbol, religión y ética nunca habrá cual. Eso es muy cierto, ¿sí? Sobre todo de fútbol. Bien. Eh, Bien, no sé, ¿alguien más? Yo creo que está súper interesante el tema. Bien. Ya, entonces ahí les dejo les voy a subir los documentos esos, ¿sí? Y bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho, digamos, que parece bien, pues, y bien que se hayan motivado y que tengan opiniones muy distintas o que tengan opiniones, que sean opinionados sobre el tema, porque ese es un poquito exactamente el tema que uno quiere en esto, ¿sí? Que este tema empiece a aparecer y cada una tomará las decisiones correspondientes de acuerdo a su
su bagaje, ¿sí? ¿Lo incorporamos, no lo incorporamos? ¿Mi empresa me lo pide? No, yo creo que éticamente tengo que hacerlo yo por mi cuenta, no sé, ustedes verán, digamos.